El aire en la oficina del abogado estaba cargado, denso, como si la propia atmósfera intentara retener todo el sufrimiento que se estaba gestando en ese pequeño cuarto. El silencio pesado era interrumpido, solo por el leve sonido del bolígrafo al rasgar el papel. Isabela observó su mano temblorosa mientras firmaba los papeles del divorcio. No podía evitarlo. Su cuerpo le decía que estaba haciendo lo correcto, pero su alma se oponía rotundamente. Cada trazo de su firma parecía como si estuviera firmando también su condena, cerrando un capítulo de su vida que le había costado construir con tanto amor y sacrificio. Se sentó en la silla frente a Sebastián, incapaz de levantar la vista hacia él. El hombre que había sido su compañero durante años, el que había sido su refugio y su amor, ahora le resultaba un completo desconocido. Los recuerdos de su amor y de los años felices juntos parecían evaporarse a medida que el tiempo pasaba y la distancia crecía entre ellos. Sabía que la relación estaba rota mucho antes de que tomaran la decisión de formalizarlo. Sebastián había cambiado. Su corazón parecía estar en otro lugar, en otro mundo, un mundo que ella no comprendía. El crujido del bolígrafo al firmar el último documento fue lo único que interrumpió sus pensamientos. Sintió que la sala se encogía a su alrededor, como si el espacio físico se comprimiría y la asfixiara. No podía evitar sentir que, de alguna manera, el divorcio no solo cerraba un ciclo en su vida, sino que también estaba sellando su destino, su futuro, la posibilidad de encontrar una nueva felicidad. Esa firma representaba la destrucción de lo que había creído eterno. Los sueños compartidos, las promesas de amor, el deseo de construir una familia juntos, todo eso se disolvía con la tinta del bolígrafo. Isabela levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Sebastián. A través de su mirada, ella intentó leer algo, cualquier cosa que demostrara que, de alguna manera, su dolor le importaba. Pero no encontró nada, nada más que una fría indiferencia. Sebastián la miraba con la misma expresión que había adoptado durante los últimos meses, distante, casi ausente, como si estuviera mirando una figura distante, a una desconocida, a alguien de quien ya no se acordaba. La chispa que una vez había compartido con ella parecía haberse extinguido, apagada por sus propios intereses y su creciente obsesión con el trabajo. La emoción de Isabela estalló. Sin poder contenerse más, lanzó un grito lleno de ira, de dolor, de traición. «Te juro que nunca más volverás a verme». Sus palabras fueron como una descarga eléctrica, recorriendo su cuerpo entero. Era la culminación de tanto sufrimiento reprimido, de tantas noches en las que se había preguntado cómo había llegado tan lejos. De alguna manera, sentía que su grito no solo era para él, sino para sí misma, como si necesitara liberarse de las cadenas de la tristeza y el abandono que ella misma se había impuesto al intentar salvar lo que ya estaba irremediablemente perdido. Sebastián, sin apenas inmutarse, le respondió con una sonrisa fría, casi calculada. Una sonrisa que a ella le pareció despectiva, como si estuviera tratando de ocultar su satisfacción ante la victoria de su independencia. «La salida de tu vida solo me trae tranquilidad», dijo, sin titubeos, como si estuviera describiendo un hecho irrefutable, sin ningún asomo de remordimiento o arrepentimiento. A sus palabras le acompañó una mirada vacía, como si finalmente se deshaciera de un peso que había estado cargando durante meses, o quizás años. Y lo peor para Isabela era que esa mirada le decía, sin lugar a dudas, que Sebastián no tenía la más mínima intención de mirar atrás. Ya estaba decidido, ya no había marcha atrás. Isabela cerró los ojos por un momento, intentando retener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. La rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho, se formaban como una masa viscosa, atrapándola en un torbellino de emociones. Pero no lloró. Sabía que ya no había espacio para lágrimas. Había llegado demasiado lejos, había luchado demasiado por un amor que ya no existía. La imagen de Sebastián, tan distante, tan ajeno a su dolor, la golpeó como una ola feroz, arrastrándola hacia la desesperación. Se levantó de la silla, su corazón pesado como una losa, y se dirigió hacia la puerta. Cada paso que daba hacia la salida parecía un paso hacia lo desconocido. La libertad, la autonomía que tanto anhelaba, se sentía vacía y fría. De alguna manera, el amor que había sido su motor durante tantos años se había desvanecido, dejándola en un vacío profundo. La última vez que miró a Sebastián, él estaba ya revisando unos papeles, como si la conversación nunca hubiera sucedido, como si ella fuera un simple capítulo que cerró sin interés en volver a abrirlo. En ese momento, Isabela comprendió que ya no quedaba nada de lo que alguna vez fue. Cuando salió de la oficina, el aire frío de la ciudad la golpeó en el rostro,
como una bofetada. La calle parecía más gris de lo que recordaba, y cada paso que daba resonaba en su mente, vacío de significado. Todo a su alrededor parecía ajeno, distante. Los edificios, las personas que pasaban, el ruido de la ciudad, todo se sentía irrelevante, como si todo hubiera perdido su color. Se dirigió hacia su coche, sin saber a dónde ir. Solo quería escapar, alejarse de todo. Pero, al mismo tiempo, había una extraña sensación de liberación, aunque el precio de esa libertad era una herida profunda que no sabía si alguna vez podría sanar. Isabela no quería aceptar que, en ese momento, había perdido mucho más que un marido. Había perdido la confianza en sí misma, había perdido el futuro que había soñado construir con él. Y, lo más doloroso de todo, había perdido a un hombre que había sido su compañero en la vida, pero que se había convertido en alguien completamente diferente, alguien que ya no la necesitaba, alguien que ya no la amaba. 3 años habían pasado desde su separación de Isabela. En este tiempo, Sebastián se había sumergido completamente en su carrera, en la búsqueda incansable de éxito, riqueza y poder. Al principio, la angustia de la ruptura lo había dejado sin rumbo, pero pronto había transformado ese dolor en un motor que lo impulsaba a lograr más, a demostrar que podía sobrevivir sin ella, que podía alcanzar nuevas alturas por sí mismo. Ahora, mirando su vida desde la cima del éxito, Sebastián sentía que todo lo que había alcanzado le pertenecía por derecho. Esa noche, al cruzar la entrada del Palacio di Cristallo, un restaurante emblemático de la ciudad, se sintió como un rey en su castillo. El ambiente era el epítome de la exclusividad, con una decoración que reflejaba el lujo más ostentoso. La arquitectura del lugar era una mezcla de lo moderno y lo clásico, con columnas de mármol que se elevaban hacia techos ornamentados, mientras que la luz cálida de las lámparas de cristal reflejaba la brillantez de los candelabros de Swarovski. En cada rincón, las mesitas estaban perfectamente alineadas, y el sonido suave de una orquesta de cuerdas parecía envolver el lugar con una serenidad que contrastaba con la vida agitada que Sebastián había dejado atrás. A su llegada, fue recibido por un maite que se inclinó con respeto ante él, guiándolo hacia su mesa reservada, una mesa prominente en el centro del restaurante, rodeada de miradas admirativas. Sebastián no necesitaba decir una palabra. Su sola presencia era suficiente para que todos lo reconocieran. Con una sonrisa segura en su rostro, caminó hacia su mesa como si estuviera acostumbrado a este tipo de atención. Y quizás, en muchos aspectos, ya lo estaba. Había construido una vida en la que el dinero, el poder y el reconocimiento le eran otorgados casi como un derecho divino. El trato especial del restaurante, las sonrisas de los camareros y las miradas discretas de los demás comensales solo confirmaban su estatus. En la mesa, lo esperaba Victoria, una mujer que encarnaba la perfección superficial que Sebastián valoraba en ese momento. Su figura esbelta estaba envuelta en un vestido de seda negro que caía como un río de agua, y sus labios rojos contrastaban con el brillo de su piel impecable. Los ojos de Victoria estaban fijos en él, brillando con admiración y deseo, algo que Sebastián valoraba profundamente. No importaba si la atracción era real o solo superficial, lo que le importaba era la validación, el saber que, a su lado, cualquier hombre en la sala podría sentir celos. Victoria, con una sonrisa encantadora, se levantó para saludarlo, y él se acercó a la mesa, dándole un beso a la mejilla, un gesto que ya había aprendido a dominar con perfección. La mujer, como siempre, se mostró fascinada por su éxito, y las conversaciones que siguieron fueron un reflejo de eso. Mientras el camarero servía el vino más caro de la carta, Sebastián no pudo evitar disfrutar del espectáculo. Todo a su alrededor era exactamente lo que había deseado construir en su vida: belleza, sofisticación, por encima de todo, un estilo de vida que solo los pocos afortunados podían permitirse. «Sebastián», dijo Victoria con una mirada admirada, tomando una copa de vino, «no puedo creer que hayas logrado este contrato. De verdad, eres increíble. Este es un mundo que te pertenece por completo». Sus palabras eran como música para sus oídos. Sabía que Victoria no era la única que pensaba así, pero en ese momento no necesitaba nada más que su aprobación. Para él, su éxito era la base sobre la cual se construía su identidad. El reconocimiento público, el aplauso constante, el hecho de que las personas lo vieran como un hombre intocable, era lo que más le llenaba. Sebastián sonrió con orgullo, su mirada fija en ella mientras respondía: «Gracias, Victoria. La verdad es que esto es solo el comienzo. Tengo planes aún más grandes. Este contrato no es nada comparado con lo que está por venir». Su voz era segura, con un matiz de arrogancia,
como si estuviera declarando una verdad incuestionable. Mientras Victoria le daba la razón, fascinada, Sebastián se permitió unos segundos para disfrutar de la sensación de estar en el centro de atención, de tener todo lo que había querido. Se sintió poderoso, en control de todo lo que lo rodeaba. Sin embargo, en lo más profundo de su mente, algo sutil comenzó a perturbar su tranquilidad. No era un pensamiento claro, pero allí estaba, como una sombra que se desliza por la periferia de su conciencia. Se centró nuevamente en Victoria, preguntándose si realmente ella lo conocía. No en el sentido de las conversaciones triviales que mantenían, sino en el sentido más profundo, más humano. Victoria lo admiraba por lo que representaba: riqueza, poder, éxito. Pero, ¿realmente lo veía a él? ¿Lo veía como un hombre o solo como el reflejo de su propia aspiración y ambición? La idea le resultaba incómoda, pero la apartó rápidamente. Estaba bien así. Lo había logrado todo sin necesidad de profundizar en esas preguntas existenciales. La noche avanzaba entre risas y brindis, entre conversaciones sobre el futuro y más alabanzas a su figura como empresario exitoso. Las horas pasaban como si fueran minutos, y Sebastián se dio cuenta de lo mucho que disfrutaba de este estilo de vida. No había duda de que su éxito le traía satisfacción. Los elogios eran su combustible, el aplauso su recompensa. Cuando el postre llegó, una delicada tarta de frutas con crema de vainilla, la conversación giró hacia los planes de expansión de su empresa, las nuevas adquisiciones, los próximos contratos que firmaría. Victoria, naturalmente, mostraba un interés genuino, o al menos lo fingía perfectamente. «Sebastián», dijo, mirándolo con una mirada tan intensa que parecía devorarlo, «cuando pienso en todo lo que has logrado, no puedo evitar admirarte aún más. Eres como un dios del mundo empresarial». Él rió, disfrutando de la halagadora comparación, pero algo en sus palabras lo hizo pensar por un momento. ¿Qué habría dicho Isabela en esta misma situación? No era una idea que normalmente lo invadiera, pero esa noche, quizás por la atmósfera o tal vez por el vino, esa pregunta se instaló en su mente. ¿Isabela lo habría admirado de la misma manera? Recordó cómo ella solía decirle que la riqueza no era lo más importante, que el éxito debía ser medido por las experiencias y las relaciones, no por las cifras o los contratos firmados. Esas palabras le parecían tan distantes ahora, como algo de otro tiempo, otro Sebastián, otro hombre. Su mente rápidamente desvió el pensamiento, centrado nuevamente en la conversación que estaba teniendo con Victoria. Pero esa pequeña sombra de duda permaneció, escondida, acechando en las esquinas de su mente. Mientras la noche continuaba, Sebastián seguía rodeado de lujo, de admiración y de poder. Y aunque su vida parecía perfecta a los ojos de los demás, en el fondo, algo se movía, algo que no podía identificar aún, pero que, con el tiempo, comenzaría a manifestarse con más fuerza. La cena continuaba, y Sebastián se sumía cada vez más en la celebración de su éxito. La conversación con Victoria se alargaba entre risas y brindis, entre planes de expansión y promesas de futuro. Sebastián disfrutaba de la admiración de la mujer que tenía a su lado, de la aprobación incondicional que le brindaba y de la sensación de control total sobre su vida. Cada palabra de Victoria, cada gesto de fascinación, alimentaba su ego, lo hacía sentir invencible, como si nada ni nadie pudiera arrebatarle lo que había conseguido. Pero en medio de la conversación, cuando levantó la vista para tomar un sorbo de vino, sus ojos se encontraron con algo que jamás hubiera esperado ver: Isabela. Fue un destello fugaz, una visión que al principio pareció una ilusión. Estaba allí, entre las mesas, moviéndose entre los comensales con una bandeja en las manos, sirviendo con una sonrisa profesional, pero una sonrisa que no alcanzaba a ocultar el cansancio profundo en sus ojos. Sebastián parpadeó varias veces, pensando que tal vez era su imaginación o alguna clase de broma del destino, pero cuando la vio nuevamente, supo que no estaba equivocado. Isabela, su exmujer, estaba de pie frente a él, con un delantal blanco y una bandeja de cristal en las manos, sirviendo bebidas y platos con la misma destreza que siempre había tenido para las tareas que ella tomaba en serio. El impacto fue inmediato, como si una ola gigante hubiera chocado contra él, desestabilizándolo por completo. Por un momento, se quedó allí, congelado, mirando hacia ella, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Qué hacía Isabel aquí? ¿Cómo había llegado a trabajar en un lugar como este, tan alejado del mundo que había conocido junto a él? En su mente, las preguntas comenzaron a arremolinarse, pero lo que más lo desconcertaba no era solo el hecho de verla trabajando en un restaurante de lujo, sino su estado.
Isabela estaba embarazada, de varios meses. La figura de Isabela, con su vientre redondeado, contrastaba con la imagen de la mujer que había conocido. El embarazo la hacía parecer más vulnerable, más frágil de lo que recordaba. En su mente, la imagen de la mujer que alguna vez fue su compañera, tan llena de vida, de sueños compartidos, se desmoronó, reemplazada por una versión que parecía perdida, luchando por sobrevivir, enfrentando su destino sin la protección de un hogar ni el apoyo de una pareja. Sebastián no podía apartar la mirada de ella. Por un momento, olvidó completamente a Victoria, quien observaba la escena sin comprender del todo lo que ocurría en la mente de Sebastián. Isabela pasó cerca de su mesa, y el destino, o tal vez el dolor acumulado, hizo que sus ojos se cruzaran. Ella lo miró brevemente, sin reconocimiento inmediato, como si el tiempo hubiera borrado cualquier vestigio de familiaridad entre ellos. Solo cuando la mirada de Sebastián se hizo más intensa, como si tratara de hacerla recordar, Isabela detuvo su paso. Fue entonces cuando, por un segundo que pareció eterno, el mundo se detuvo. Isabela, con una leve sonrisa forzada, apenas asintió. ¿Puedo ayudarles con algo más?, preguntó con una voz que no era la de la mujer que él había amado, sino la de una mujer que había tenido que aprender a sobrevivir por sí misma, que se había convertido en una versión diferente de la mujer que él había dejado atrás. El peso de la realidad lo golpeó con fuerza. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que su vida tomara esta dirección? Separándose de Isabela sin importarle lo que ella necesitaba, lo que ella había sufrido. Ahora, al verla allí, tan vulnerable y tan diferente, las preguntas empezaron a consumirlo, pero lo peor de todo era la sensación de culpa que lo invadió. Isabela no era solo la mujer con la que había compartido su vida, era la persona que, en algún punto, había sido su mejor amiga, su confidente, la madre de los sueños que nunca se hicieron realidad. Y ahora, la veía allí, luchando por sobrevivir, sola, con un embarazo que no había planeado y un futuro incierto que enfrentaba sin el apoyo de él. Sin el apoyo de nadie. ¿Quién era el padre de ese niño? ¿Cómo había podido dejarla pasar por todo esto sin siquiera mirarla atrás? El corazón de Sebastián latió con fuerza, y por un momento se sintió como un intruso en un mundo que había abandonado sin pensarlo dos veces. En su mente, la imagen de Isabela trabajando en ese lugar, luchando por ganarse la vida, chocaba violentamente con la vida que él había elegido, un mundo de lujo, de contratos multimillonarios, de celebraciones sin fin. En ese momento, la arrogancia y el ego que habían definido su existencia parecían desmoronarse, y Sebastián sintió un vacío que él no podía llenar con dinero ni con poder. Isabela siguió su camino, sin decir nada más, sin detenerse. Pero Sebastián no pudo dejar de mirarla, de observar cómo se desvanecía entre las mesas del restaurante, perdiéndose en la multitud. Esa imagen quedó grabada en su mente. La mujer que había sido su todo, ahora convertida en una figura distante, casi irreconocible, como una sombra del pasado que él mismo había dejado atrás. Victoria, que seguía observando la escena sin comprender del todo, inclinó la cabeza y le preguntó suavemente: «Sebastián, ¿estás bien?». La pregunta era simple, pero en ese momento, Sebastián sintió que todo su mundo se tambaleaba. Se tomó un momento antes de responder, tratando de recuperar su compostura. «Sí, claro», dijo, con una sonrisa que no alcanzó a ocultar la confusión que sentía por dentro. Solo fue una coincidencia. Pero Sebastián sabía que no era solo una coincidencia. Sabía que había algo en esa escena que no podía ignorar, algo que había estado enterrado bajo capas de éxito y dinero, pero que ahora, con el rostro de Isabela frente a él, salía a la superficie. La realidad lo golpeó con fuerza, y en ese momento, Sebastián se dio cuenta de que las decisiones que había tomado en el pasado, los sacrificios que había hecho, lo habían dejado frente a una verdad que ya no podía escapar. El golpe emocional fue más fuerte de lo que Sebastián había anticipado. La visión de Isabela, con su embarazo avanzado y trabajando como camarera en ese restaurante de lujo, parecía romper la burbuja perfecta que había construido alrededor de sí mismo. Cada vez que su mente trataba de desviar la atención, los recuerdos de su matrimonio regresaban con una intensidad arrolladora, como si fueran fantasmas de un pasado que él había enterrado demasiado profundo, pero que ahora emergían con una fuerza imposible de ignorar. Sebastián cerró los ojos por un momento, buscando controlarse, pero los recuerdos siguieron fluyendo, incontrolables. Recordó cómo Isabela siempre había sido su apoyo, cómo se levantaba temprano por las mañanas para prepararle el desayuno, siempre con una sonrisa que, aunque cansada,
nunca dejaba de ser cálida. Recordó las tardes tranquilas que pasaban juntos en su casa, hablando de sus sueños y planes de futuro. A veces hablaban de tener hijos, de construir una familia, de formar una vida juntos. Isabela había sido la piedra angular sobre la que Sebastián había construido sus sueños. Ella era la mujer que había estado a su lado cuando todo parecía incierto, la que le dio estabilidad emocional cuando se enfocaba solo en su negocio. Y luego, todo cambió. La constante obsesión de Sebastián por el trabajo, por el éxito, por construir un imperio, lo llevó a anteponer su carrera sobre su matrimonio. Comenzó a pasar más horas en la oficina, más días viajando, más semanas persiguiendo contratos y oportunidades de negocio. En algún momento, comenzó a considerar que su éxito profesional sería suficiente para mantener su familia, que el dinero podría llenar los vacíos que creía que no existían. Pero Isabela no era solo un accesorio en su vida. Ella era su compañera, la mujer con la que había soñado todo. Mientras pensaba en esos recuerdos, Sebastián sintió una opresión en su pecho. Se dio cuenta, por fin, que había destruido la oportunidad de una vida que realmente valía la pena. Una vida de amor, de conexión, de familia. Había perdido la oportunidad de ser el hombre que Isabela necesitaba, el hombre que ella había soñado que fuera. En lugar de eso, se había convertido en alguien que solo se veía a sí mismo en el reflejo de su propio éxito, alguien que había dejado que las prioridades equivocadas gobernaran su vida. Lo que más le dolió fue pensar en cómo ella había terminado en esa situación. Allí estaba, trabajando como camarera, en un restaurante donde él, en una sola noche, gastaba más en una cena de lujo que lo que ella probablemente ganaba en una semana de arduo trabajo. El contraste era tan grande que Sebastián no podía evitar sentirse como un intruso en su propia vida. Mientras él disfrutaba de la riqueza que había acumulado, Isabela, la mujer que había compartido su vida, luchaba por mantenerse a flote. Ese pensamiento lo desestabilizó por completo. El restaurante, que para él era un símbolo de lujo y opulencia, se convirtió en un lugar sombrío, lleno de contrastes que ahora no podía ignorar. Isabela corría de un lado a otro, sirviendo las mesas con una eficiencia casi mecánica. Su rostro, aunque profesional, reflejaba una fatiga que no podía disimular. La sonrisa que antes era su compañera constante ahora estaba oculta bajo la tensión y el cansancio. Sebastián la veía moverse entre los comensales, intentando mantener la compostura, pero algo en sus ojos revelaba una vulnerabilidad que lo sacudió profundamente. A lo largo de la cena, Sebastián no podía apartar la mirada de ella. Cada vez que la veía de nuevo, el dolor aumentaba. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que todo se desmoronara de esta manera? Se sentía impotente, como si la vida que él había construido estuviera vacía y fuera incapaz de darle un propósito real. La realización de que el amor, la conexión y la familia, las cosas que realmente le daban sentido a la vida, eran lo único que había perdido, lo golpeó con la fuerza de un martillo. Al mismo tiempo, una oleada de culpa se apoderó de él. ¿Era esto lo que ella merecía? Después de todo lo que habían compartido, de todos sus momentos felices, ¿era este su destino? Sebastián sabía que no podía volver atrás. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero la idea de cómo había descuidado a Isabela lo llenó de una tristeza profunda. En ese momento, la brillantez del restaurante, las copas de vino de lujo y los contratos multimillonarios parecían ser solo una distracción vacía de lo que realmente importaba. La culpa lo abrazó con una fuerza devastadora. Se dio cuenta de que, mientras él había estado viviendo en su mundo de dinero y poder, Isabela había quedado atrás, luchando sola con el peso de todo. A ella la había dejado sola, sin ningún tipo de apoyo emocional, mientras él seguía avanzando sin mirar atrás, sin detenerse a preguntarse qué pasaba con ella, sin siquiera imaginar la vida que ella había tenido que construir a solas. Sebastián miró su copa de vino, pero ni siquiera el sabor refinado le proporcionaba consuelo. La realidad lo golpeaba con fuerza, haciéndole ver lo frágil que realmente era su existencia. El lujo que lo rodeaba ya no parecía tan impresionante. Las sonrisas de admiración que recibía en reuniones de negocios, los aplausos por su éxito, todo eso carecía de importancia ahora. ¿Qué valía todo eso si no podía compartirlo con alguien que lo había querido realmente? A medida que la noche avanzaba y la cena llegaba a su fin, Sebastián se dio cuenta de que no podía seguir ignorando lo que veía. Isabela estaba allí, trabajando incansablemente para sobrevivir, mientras él había elegido un camino que lo había alejado de ella y de todo lo que alguna vez había tenido sentido. Se preguntó, por un momento, si podía hacer algo al respecto. ¿Era posible enmendar sus errores? ¿Podía?
de alguna manera, redimir su pasado y ser la persona que Isabela necesitaba. Aunque ya fuera demasiado tarde, el restaurante, con su lujo opulento y su atmósfera perfecta, parecía ahora un lugar ajeno, una burbuja en la que Sebastián se sentía atrapado, incapaz de escapar de la realidad que él mismo había creado. Mientras Victoria hablaba sin cesar sobre sus propios planes y deseos, Sebastián estaba perdido en sus pensamientos, sumido en una angustia que nunca antes había experimentado. Los recuerdos de su matrimonio, el amor que compartieron, la familia que soñaron, todo eso volvía a su mente, y con ello, la desgarradora comprensión de que lo había perdido todo. Sebastián no pudo quitarse la imagen de Isabela de su mente. Aquella visión de ella trabajando con su vientre ya notablemente grande, moviéndose entre las mesas del restaurante como una sombra de lo que alguna vez fue, lo perseguía. A lo largo de la noche, sus pensamientos no podían dejar de regresar a ella. Cada vez que la veía entre los comensales, cada vez que sus ojos se cruzaban brevemente, un torrente de emociones lo invadía. La culpa y el arrepentimiento lo ahogaban. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía ser que, en su afán de alcanzar el éxito, hubiera dejado que la mujer que alguna vez había amado se desmoronara de esa manera? La sensación de impotencia lo abrumaba, y aunque su orgullo le decía que no debía involucrarse más, su conciencia no podía ignorar lo que veía. Esa noche, después de terminar su cena y dar las gracias a Victoria, quien parecía absorta en una conversación trivial, Sebastián decidió que no podía dejarlo así. Tenía que entender la historia completa, saber lo que había sucedido en la vida de Isabela después de su separación. ¿Quién era el padre del bebé? ¿Qué había pasado en su vida desde que él se fue? Con el corazón aún acelerado por la confusión y el dolor, Sebastián se levantó de la mesa y caminó hacia la parte del restaurante donde Isabela se encontraba trabajando. Mientras caminaba, un cúmulo de preguntas giraba en su mente, cada vez más apremiante. ¿Había ella encontrado el amor nuevamente? ¿Cómo había llegado a esta situación, tan diferente de la vida que había planeado con él? Isabela lo vio acercarse, y su rostro se endureció por un instante. Había algo en sus ojos que mostraba que no quería involucrarse en una conversación más profunda, que no deseaba revivir viejas heridas. Sin embargo, Sebastián, incapaz de mantenerse al margen, la llamó por su nombre, y cuando ella se acercó, su voz era suave, pero llena de una mezcla de incertidumbre y una necesidad de saber. «Isabela», comenzó, «¿puedo hablar contigo un momento?» Isabela miró hacia los lados, asegurándose de que no hubiera más clientes observando, y asintió con la cabeza, señalando un rincón apartado. Era evidente que no quería que nadie la viera conversando con él, probablemente porque todo el restaurante la conocía como la exesposa del exitoso Sebastián, el hombre que ahora dominaba el mercado de lujo. Pero Sebastián necesitaba saber. Necesitaba entender. «¿Qué está pasando, Isabela?», preguntó con una voz baja, casi apenada, como si estuviera buscando una respuesta que no fuera la que temía. «Veo que estás esperando un bebé. ¿Quién es el padre?». La pregunta, aunque directa, salió de su boca con una suavidad inesperada, como si estuviera buscando alguna justificación, alguna razón que pudiera hacerle entender por qué todo había cambiado de esa manera. Isabela lo miró en silencio por un largo momento, como si estuviera sopesando sus palabras. Finalmente, suspiró y, sin decir mucho más, comenzó a hablar, su voz tan suave como la suya, pero con una carga de dolor que Sebastián no había anticipado. «No sé si alguna vez lo entenderías, Sebastián», comenzó, y sus palabras hicieron que una mueca de tristeza se dibujara en su rostro. «El padre de mi hijo era alguien con quien realmente creí que tendría algo bueno. Al principio, todo fue maravilloso. Tenía esperanzas, creía que había encontrado a alguien que me entendía». Sus ojos se nublaron por un instante, y Sebastián, al ver esa vulnerabilidad en ella, no pudo evitar sentir una punzada de dolor. ¿Cuánto había sufrido en su ausencia? «Pero todo cambió cuando me enteré de que estaba embarazada», continuó Isabela, mirando al suelo, casi como si le costara pronunciar las palabras. «Cuando le dije lo que estaba pasando, cuando le conté que íbamos a tener un bebé, él me dejó. Me dijo que no estaba listo para ser padre, que no quería esta responsabilidad. Me dejó sola, Sebastián. Me dejó cuando más lo necesitaba. Y aquí estoy, trabajando, intentando salir adelante, porque nadie más lo hará por mí». Cada palabra de Isabela caía sobre Sebastián como una pesada losa, aplastándolo lentamente. El sonido de su voz, la forma en que habló del dolor y la traición que había sufrido, lo estremece. ¿Cómo pudo haber permitido que ella pasara por todo eso sola? En su mente,
Sebastián revivió cada uno de los momentos en que Isabel había estado a su lado, cuando ella lo había necesitado a él, y cómo la había dejado ir, siempre centrado en su propio éxito. ¿Y ahora ella? Ahora ella estaba aquí, enfrentando todo esto por sí sola. Las palabras de Isabela se abrieron como una herida en su corazón, y él sintió que algo se rompía dentro de él. Había perdido más que a su esposa. Había perdido la oportunidad de ser el padre que su hijo necesitaba, de estar allí para ella cuando la vida se puso difícil. Isabela había estado a su lado cuando más la necesitaba, y él la había dejado atrás, como si nada. Y ahora, ella estaba enfrentando la maternidad y la vida, con todo el peso del mundo sobre sus hombros, sin apoyo, sin nadie. «Lo siento», murmuró Sebastián, las palabras saliendo de su boca con una sinceridad que rara vez había experimentado. «Lo siento mucho, Isabela. Nunca imaginé lo que estabas pasando, lo que realmente te sucedió después de todo esto. Te fallé». Ella lo miró, sus ojos cargados de emoción, pero también con una firmeza que Sebastián apenas podía soportar. «No te pido que lo entiendas, Sebastián, pero, por favor, no vengas a compadecerme. Yo sola me haré cargo de todo, como siempre he hecho. A ti ya no te necesito. El hombre que yo creía que eras ya no está aquí». Las palabras de Isabela le cortaron como un cuchillo. Sebastián sintió una profunda tristeza al darse cuenta de que, aunque su amor por ella no había desaparecido, ella ya no confiaba en él. ¿Qué había perdido realmente? La respuesta era clara. Había perdido su oportunidad de ser parte de la vida de Isabela, de ser el compañero y el padre que ella necesitaba. Isabela, al ver su dolor, suspiró y, sin decir más, se dio la vuelta, caminando de regreso a su trabajo. Sebastián, completamente desorientado, se quedó allí, mirando cómo ella se alejaba. En su mente, las piezas encajaron. Era demasiado tarde. La mujer que había sido el amor de su vida, la que había compartido sus sueños, ya no estaba a su alcance. Ya no podía salvarla, ya no podía cambiar el daño que había causado. Y el bebé, ese niño que no era suyo, pero que ahora lo era de ella, era el recordatorio constante de lo que había perdido. Después de la conversación con Isabela, Sebastián se retiró del restaurante, sintiendo como si el peso de una tonelada de ladrillos hubiera caído sobre su pecho. Las palabras de Isabela aún resonaban en su mente, como un eco que no dejaba de retumbar en su interior. «Me dejó cuando más lo necesitaba». Esas palabras eran como un mantra, repitiéndose una y otra vez, abriéndose paso a través de la cortina de arrogancia y autojustificación con la que había cubierto su vida durante tanto tiempo. Cuando salió de Palacio di Cristallo, el aire frío de la noche lo golpeó, pero no era suficiente para despejar la niebla que invadía su mente. Caminó sin rumbo, perdiéndose en las calles vacías de la ciudad. La gente a su alrededor no tenía idea de lo que pasaba por su cabeza. Las luces de los edificios, las sombras proyectadas por las farolas, todo parecía distante, irrelevante. Sebastián no veía el mundo que había construido. No veía los contratos millonarios que había firmado, ni los lujosos edificios que ahora formaban parte de su imperio. Solo veía la imagen de Isabela, trabajando en ese restaurante, sola, luchando por sobrevivir. El sonido de sus pasos en el pavimento resonaba en su mente, marcando el ritmo de sus pensamientos. ¿En qué momento se desvió de su camino? Sabía que algo había cambiado en su vida, algo que no podía ignorar, pero no quería aceptar lo que ahora parecía evidente. Había perdido todo lo que realmente importaba. La verdad lo golpeó como un mazo. Había pasado los últimos 3 años persiguiendo el éxito, construyendo una carrera que lo había alejado de su vida personal, de las personas que alguna vez fueron importantes para él. Había logrado todo lo que se había propuesto profesionalmente. Había asegurado su lugar en la cima del mundo empresarial, controlando un imperio que ahora se extendía más allá de lo que jamás imaginó. El dinero, los contratos, el poder, todo eso parecía no tener valor frente a la realidad que ahora veía. ¿De qué servía todo su éxito si no podía compartirlo con la persona que más había amado? La vida que había querido construir con Isabela, la familia que habían soñado tener, ya no existía. Ella había sido su compañera, su igual, la persona con la que había compartido sueños y miedos. Pero en su búsqueda de más, en su obsesión por alcanzar una perfección material, había descuidado lo que realmente importaba: la confianza, el amor, el respeto mutuo. Todo eso había quedado atrás mientras se sumergía cada vez más en el mundo de los negocios. Cuando Isabela le pidió más atención, él le dio excusas. Cuando ella necesitó su apoyo, él le ofreció promesas vacías.
La realidad era clara. Había elegido su carrera sobre su matrimonio y ahora estaba pagando el precio. Se detuvo frente a un escaparate vacío, mirando su reflejo, pero lo que vio no era la imagen de un hombre exitoso. No era el hombre que había dominado su industria, que había conquistado mercados internacionales, que había alcanzado el estatus que muchos solo soñaban. Lo que vio en ese reflejo fue la imagen de un hombre vacío, un hombre que había perdido el propósito real de la vida. Había logrado todo lo que se proponía en términos de dinero, poder y prestigio, pero ¿qué había ganado en términos de conexión humana, de relaciones auténticas? Las preguntas lo atormentaban. ¿Por qué no escuchó a Isabela cuando le pedía más de él? ¿Por qué no se dio cuenta de que su felicidad no residía en tener más dinero, sino en compartir una vida significativa con alguien que lo amaba profundamente? La imagen de Isabela, trabajando en ese restaurante, moviéndose entre los comensales con su vientre de varios meses, lo desarmaba por completo. Ella había pasado por tanto dolor, por tantas dificultades, y él no estuvo allí para ella. ¿Cómo se atrevió a anteponer su negocio a su matrimonio? Mientras sus pasos lo llevaban de un lado a otro, Sebastián recordó aquellos momentos con Isabela en los que soñaban con el futuro, con los hijos que querían tener, con la vida que pensaban que compartirían. Recordó las tardes tranquilos que pasaban juntos, cómo la miraba a los ojos y pensaba que ella siempre sería su compañera, que siempre estarían juntos en todo. ¿Cómo pudo ser tan ciego? Se había enfocado tanto en el dinero, en el poder, que había descuidado lo que realmente valía la pena, la persona que lo había amado con todo su ser. La culpa lo envolvía ahora con fuerza, una culpa que no podía disimular ni ignorar. En su mente, los recuerdos del pasado eran cada vez más claros y cada vez más dolorosos. La vida que había dejado atrás, la vida con Isabela, parecía mucho más valiosa que cualquier contrato millonario, que cualquier cifra en su cuenta bancaria. La sonrisa de Isabela, la forma en que se entregaba a su amor, ahora le parecían lo único auténtico en un mundo lleno de vanidad y superficialidad. Al darse cuenta de todo esto, Sebastián se sintió más perdido que nunca. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Había alguna forma de recuperar lo que había perdido? ¿Podía alguna vez redimirse por todo el daño que había causado? Sabía que el tiempo no podía retroceder, que la oportunidad de formar una familia con Isabela ya no existía. La imagen de ella, tan vulnerable, trabajando incansablemente mientras se disfrutaba de una vida de lujo, lo perseguía. ¿Por qué no había visto lo que realmente importaba hasta ahora? Esa noche, mientras caminaba por las calles solitarias, Sebastián no tenía respuestas. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo dentro de él había cambiado. La arrogancia y la indiferencia que habían marcado su vida hasta ese momento comenzaron a desmoronarse. El hombre exitoso que había sido hasta ahora ya no parecía ser el hombre que quería seguir siendo. La pregunta ¿era demasiado tarde para cambiar? La noche después de la conversación con Isabela, Sebastián no podía dormir. La imagen de ella, trabajando en el restaurante, moviéndose entre los comensales con el vientre de varios meses, no lo dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, esa imagen se repetía, y con ella el creciente sentimiento de culpa que lo aplastaba. Había cometido un error tras otro, y ahora estaba pagando el precio por su indiferencia, por haber puesto su ambición por encima de lo que realmente importaba. Pero el dolor no era solo la culpa que sentía por no haber estado allí cuando Isabela lo necesitaba. Ahora, la realidad de lo que ella estaba viviendo, de lo que había tenido que enfrentar sola, lo destrozaba por dentro. ¿Cómo había podido dejarla enfrentar todo eso sin ni siquiera levantar un dedo? En un intento desesperado por comprender completamente la magnitud de la situación, Sebastián decidió tomar una decisión que no le habría imaginado tomar hace solo unos meses. Necesitaba saber más sobre la vida de Isabela. Quería conocer los detalles de su vida actual, cómo estaba sobrellevando la maternidad y las dificultades. Quería ver con sus propios ojos la realidad que ella estaba viviendo, algo más allá de las suposiciones y las brechas de tiempo que los habían separado. Sabía que el arrepentimiento que sentía no sería suficiente. Quería entender el sufrimiento de Isabela en su totalidad, incluso si eso significaba enfrentarse a la verdad que podría ser insoportable. Así que contrató a un investigador privado. El hombre que le asignaron al principio parecía ser el tipo de persona que entendía la delicadeza de la situación. Sebastián explicó lo que quería saber sin entrar en demasiados detalles. Solo le pidió que se centrara en la vida de Isabela, dónde vivía, cómo se mantenía, si había alguien en su vida ahora, y lo más importante, cómo había logrado salir adelante después de todo lo que había pasado. Pasaron algunos días, y Sebastián recibió un informe.
Lo leyó con avidez, aunque su corazón ya estaba preparado para el golpe. Lo que encontró en esas páginas no solo lo devastó, sino que le hizo ver la magnitud de su error de una manera que no había imaginado. El informe comenzaba con una descripción sobria pero precisa de la vida de Isabela. Ella vivía en un pequeño apartamento, en una zona modesta de la ciudad. El espacio era reducido, casi claustrofóbico, pero suficiente para una persona que no necesitaba lujos, solo un lugar donde descansar después de largos días de trabajo. Sebastián pudo ver en su mente la imagen de Isabela, sola en ese pequeño espacio, cuidando de sí misma y de su bebé sin el apoyo de nadie. Lo que más le golpeó fue descubrir que, además de su trabajo en el restaurante, Isabela limpiaba casas los fines de semana para poder cubrir sus gastos. Trabajaba en 2 empleos, luchando por sobrevivir, mientras se disfrutaba de una vida de lujo y celebraciones, sin siquiera pensar en lo que ella estaba viviendo. La vida que ella llevaba era un contraste brutal con la suya. La realidad de su lucha diaria la dejó completamente devastado. El informe también incluía detalles sobre el padre del bebé, el hombre que había sido el último intento de Isabela de encontrar la estabilidad emocional que había perdido con él. Ese hombre, que al principio parecía ser la esperanza de una nueva oportunidad para ella, la había abandonado tan pronto como descubrió que Isabela estaba embarazada. La había dejado sola, cuando más lo necesitaba. El abandono de ese hombre fue el último golpe para Isabela, y Sebastián no pudo evitar sentir un dolor profundo al saber que ella había pasado por todo eso sin nadie a su lado, sin el apoyo que él debería haberle brindado. Al leer esas palabras, Sebastián sintió que el aire desaparecía a su alrededor. Cada nuevo detalle sobre la vida de Isabela lo golpeaba con más fuerza, como un recordatorio cruel de su propia indiferencia. ¿Cómo no vio todo esto antes? Se preguntaba. ¿Cómo fue capaz de pensar que su éxito material valía más que todo lo que Isabela estaba pasando? La verdad era tan dolorosa que le resultaba difícil asimilarla. Isabela había sido la mujer que lo había acompañado en los momentos más difíciles de su vida, la mujer que había creído en él incluso cuando las cosas no eran fáciles, y él la había dejado ir, no solo al principio, sino de manera definitiva, cuando la necesitaba más. ¿Cómo pudo haberla abandonado de esa forma? Ahora, ella estaba luchando sola, enfrentando una maternidad inesperada, con un niño en camino y sin el hombre que una vez le había prometido un futuro juntos. La imagen de Isabela limpiando casas, trabajando incansablemente para poder mantener a su bebé, lo destrozó por completo. Se quedó en silencio, mirando el informe, sintiendo que el peso de su arrepentimiento lo consumía. No podía negar lo que había hecho. Había fallado. Había fallado no solo como esposo, sino también como hombre, como ser humano. Mientras él se rodeaba de lujos y poder, ella luchaba con todo lo que tenía, y no estaba allí para ayudarla. No había estado allí cuando más lo necesitaba. Sebastián comenzó a caminar por su oficina, de un lado a otro, sin saber qué hacer con esa nueva información. ¿Era posible redimir todo lo que había hecho? ¿Había alguna manera de corregir sus errores? ¿Podría, de alguna manera, hacer que Isabela lo perdonara? El arrepentimiento lo invadió con más fuerza que nunca. Había perdido el amor de su vida, y todo lo que tenía en este momento ya no parecía suficiente. Las cenas lujosas, los contratos millonarios, los acuerdos internacionales, todo eso carecía de significado si no podía devolverle a Isabela lo que le había arrebatado. Si no podía estar allí para ella y su hijo. El dolor de saber que él había sido la causa de tanto sufrimiento le desgarró el alma. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde la ventana de su oficina, Sebastián tomó una decisión que sabía que no podía cambiar el pasado, pero que al menos le permitiría intentar redimir parte de lo que había perdido. Iba a hacer todo lo posible para ayudar a Isabela, para ser el hombre que ella necesitaba, para hacer lo que fuera necesario para que no estuviera sola. Pero a medida que la noche caía y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, Sebastián también comprendió algo más. El tiempo que había perdido no lo podría recuperar. La oportunidad de reconstruir lo que había destruido ya no estaba a su alcance. Lo único que quedaba ahora era la dolorosa tarea de intentar reparar el daño, aunque nunca pudiera borrar el pasado. Después de leer el informe sobre la vida de Isabela, Sebastián no pudo quedarse en su oficina ni una hora más. La culpa lo quemaba por dentro, cada vez más fuerte, cada vez más insoportable. La imagen de Isabela trabajando en el restaurante, luchando por sobrevivir y enfrentando su embarazo sola, lo perseguía. Sabía que no podía seguir viviendo de esta forma, con el peso de su arrepentimiento y la indiferencia hacia el sufrimiento de la mujer que una vez había sido su compañera.
La decisión de ir a la clínica donde Isabela recibía atención prenatal fue impulsiva, pero inevitable. Sebastián sabía que, aunque tenía los recursos para brindarle a Isabela la mejor atención médica, lo que realmente necesitaba era estar con ella. En su realidad, en el lugar donde ella estaba enfrentando la vida tal como era, sin las lujosas cortinas que solía rodearse. Quería verla tal como era ahora, sin el maquillaje de su éxito, sin las sonrisas vacías, sin el ego que había construido para protegerse. Quería enfrentarse a la verdad de lo que había causado. Cuando llegó a la clínica, el contraste entre ese lugar y el mundo que conocía no pudo ser más evidente. Era un centro de salud modesto, de paredes blancas que necesitaban una capa de pintura, y el ambiente era tranquilo pero humilde. No había lujos ni ostentación. Solo un lugar donde las personas iban a recibir atención básica, a enfrentar las dificultades de la vida, sin los adornos de la riqueza que él había acumulado. Sebastián se sintió incómodo, como si no perteneciera allí, como si su mundo estuviera a años luz de ese lugar. Al entrar, un recepcionista lo guió hasta la sala donde Isabela esperaba su cita. El sonido de sus pasos sobre el linóleo resbaladizo le parecía cada vez más pesado, como si el peso de su propio arrepentimiento lo estuviera arrastrando hacia una confrontación que no podía evitar. Isabela estaba sentada en una de las sillas de la sala de espera. No la reconoció de inmediato. Había algo en su postura que era diferente. Ya no era la mujer llena de energía que conoció, la mujer que siempre tenía una sonrisa lista para él. Ahora, su cuerpo estaba marcado por el cansancio, por los sacrificios que había hecho, y su rostro reflejaba una mezcla de calma y agotamiento, como si ya no tuviera fuerzas para pelear más. Pero seguía adelante porque no le quedaba otra opción. Sebastián se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Cuando ella levantó la vista y lo vio, hubo un destello de sorpresa en sus ojos. Durante unos segundos, ambos se quedaron en silencio, observándose el uno al otro, como si el tiempo se hubiera detenido. Isabela, al ver a Sebastián allí, no mostró ni una señal de alegría ni de hostilidad. Su expresión era seria, pero en sus ojos había una mezcla de emociones que Sebastián no sabía cómo leer. El aire entre ellos estaba tenso, cargado de historia y dolor. «Hola, Isabela», dijo Sebastián, su voz vacilante. «Quiero hablar contigo». Isabela lo miró por un momento, luego asintió con la cabeza, indicándole que se sentara. «No sé qué puedes decirme que no haya escuchado ya», respondió, su voz firme pero con una ligera sombra de tristeza. Sebastián sabía que el dolor que había causado en ella no se disiparía con palabras vacías. Sin embargo, sentía que este era el momento de mostrarle que, aunque nunca podría reparar el daño, estaba dispuesto a intentar. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero quiero que sepas algo», comenzó Sebastián, buscando las palabras correctas, aquellas que pudieran expresar el peso de lo que sentía. «Después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que te hice pasar, me he dado cuenta de lo que realmente perdí. Perdí tu amor, perdí tu confianza, y ahora veo lo difícil que ha sido tu vida sin mí. Estoy aquí porque quiero hacer algo al respecto. Quiero ser parte de tu vida, quiero ser parte del futuro de nuestro hijo». Isabela lo miró fijamente, como si estuviera buscando en sus ojos alguna señal de sinceridad. El silencio entre ellos era denso, como si las palabras que acababa de decir no fueran suficientes para romper la barrera que se había levantado entre ellos. «¿De verdad quieres ser parte de mi vida, Sebastián?». La pregunta de Isabela salió con una calma hiriente. «Después de todo lo que has hecho, después de ignorarme durante tanto tiempo, no me hables de nuestro hijo. No tienes ni idea de lo que es estar sola, de lo que es tener que luchar por todo mientras tú te llenas de lujos y celebraciones». Sebastián sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Isabela tenía razón. Ella había estado sola durante todo este tiempo, luchando contra la adversidad, mientras se refugiaba en su éxito y su poder. Había sido ciego, egoísta, y ahora estaba ante la mujer que tanto había amado, pero ya no era la misma. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría ella volver a confiar en alguien que la había abandonado en su momento de necesidad? Isabela continuó, su voz aún tranquila pero cargada de un dolor palpable. «¿Qué esperas de mí, Sebastián? Que olvide todo lo que me hiciste pasar, que te perdone porque ahora estás arrepentido, que te deje entrar en la vida de mi hijo sin más. No soy una tonta, y no voy a permitir que me uses para aliviar tu conciencia. Yo ya no necesito a nadie más que a mí misma y a mi hijo. No voy a hacer que mi vida gire alrededor de lo que tú quieras». Sebastián cerró los ojos, sintiendo el peso de sus palabras como un golpe directo al corazón. Sabía que no merecía el perdón de Isabela,
pero aún así no podía evitar pedirle una oportunidad. Sabía que no podía borrar el pasado, pero quería demostrarle que, al menos, estaba dispuesto a hacer lo correcto, aunque no supiera si sería suficiente. Isabela, no te pido que me perdones de inmediato, pero te prometo que quiero estar aquí para ti y para nuestro hijo. No te haré promesas vacías, pero te pido que me des la oportunidad de mostrarte que puedo cambiar, que puedo ser el hombre que mereces, aunque sé que eso no será fácil. El silencio llenó la sala por un momento largo. Isabela lo observó con una expresión que Sebastián no pudo leer por completo. La mujer que estaba frente a él ya no era la misma que había conocido. Estaba más fuerte, más decidida, pero también más distante. Aunque había una parte de ella que tal vez aún deseaba ver a Sebastián como la persona que alguna vez fue, otra parte de ella sabía que eso ya no era posible. Las cicatrices que él había dejado en ella eran profundas, y no desaparecerían de la noche a la mañana. Finalmente, Isabela suspiró y, con una mirada que contenía una mezcla de cansancio y determinación, dijo: «No sé si eso será suficiente, Sebastián, pero te diré esto. Si de verdad quieres estar aquí para mí, para nosotros, tendrás que demostrarlo. No con palabras, no con promesas, sino con hechos. Y tendrás que estar dispuesto a seguir mi ritmo, no el tuyo, porque no soy la misma persona que dejaste atrás, y no soy la persona que necesita que tú vengas a salvarla». Sebastián asintió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba frente a la realidad de su vida, enfrentando las consecuencias de sus actos. No sabía si podría ganar el perdón de Isabela, ni si tendría alguna oportunidad de reconstruir lo que había perdido. Pero en ese momento, lo único que podía hacer era demostrarle con acciones que realmente estaba dispuesto a ser el hombre que ella necesitaba, si es que aún había un lugar para él en su vida. Las semanas se pasaron después del encuentro en la clínica marcaron un periodo de tensión y reflexión para ambos, pero especialmente para Sebastián. Durante ese tiempo, se dio cuenta de cuán profundamente había subestimado la importancia de la conexión emocional y de lo que significaba estar verdaderamente presente para alguien. Había llegado a creer que el éxito material y profesional lo definirían como persona, pero pronto comprendió que ese camino solo lo había dejado vacío, solo y sin rumbo. Y más aún, había perdido la confianza de la mujer que había sido su compañera y, lo que era aún más doloroso, la oportunidad de formar una familia con ella. Isabela, por su parte, también había tenido tiempo para reflexionar sobre la situación. Al principio, la idea de permitirle a Sebastián un espacio en su vida y en la de su hijo parecía una locura. Había sido herida profundamente, no solo por su abandono, sino por el hecho de que Sebastián nunca se había detenido a pensar en ella ni en su bienestar. Durante años, había visto cómo él se dedicaba a su negocio, mientras ella se encargaba de todo en su vida, cargando con sus sueños rotos y con las promesas incumplidas. La idea de abrir de nuevo su corazón a él parecía, en muchos sentidos, una traición a sí misma. Pero las palabras de Sebastián, sinceras y llenas de arrepentimiento, le habían tocado de alguna manera. Al principio, pensó que todo era parte de un juego de culpabilidad por parte de él, que él solo intentaba redimir su conciencia con un gesto. Pero, con el paso de las semanas, sus acciones parecían demostrar lo contrario. Sebastián estaba allí, dispuesto a ser parte de su vida, de la vida de su hijo, y, a pesar de la desconfianza y el miedo que aún sentía, una parte de ella no podía evitar preguntarse si tal vez, solo tal vez, había algo genuino en su deseo de cambiar. Una tarde, después de días de tensas conversaciones y de pequeños gestos de Sebastián que parecían probar su disposición a ser diferente, él apareció en su pequeño apartamento, como había acordado. Isabela lo había invitado, pero no sin antes darle claras advertencias. No quería promesas vacías, no quería palabras que quedaran en el aire. Sebastián había afirmado que quería empezar de nuevo, pero ahora Isabela necesitaba ver con sus propios ojos si él estaba dispuesto a poner en práctica lo que decía. El ambiente en la habitación era tenso, y la incomodidad era palpable. Isabela, con su mirada decidida, estaba lista para escuchar, pero no para dejarse engañar de nuevo. Mientras Sebastián se sentaba frente a ella, el silencio entre ellos hablaba más que cualquier palabra. Los dos sabían lo que estaba en juego. Sebastián lo sentía en lo más profundo de su ser. Este era su momento de demostrar que había cambiado, demostrar que su arrepentimiento era real. Pero también sabía que el camino hacia la reconciliación no era simple ni rápido. Lo que Isabela necesitaba ahora no eran más disculpas, sino pruebas, hechos que demostraran que él estaba dispuesto a ser el hombre que ella y su hijo merecían. Isabela,
comenzó Sebastián con voz suave, aunque su pecho palpitaba con fuerza. Sé que mis palabras no significan nada si no las respaldo con acciones. Y sé que, por todo lo que te hice, tendré que ganarme tu confianza nuevamente. No te estoy pidiendo que me perdones de inmediato. Solo quiero que me des la oportunidad de demostrarte que puedo ser diferente, que puedo ser el hombre que tú y nuestro hijo necesitan. Isabela lo observó en silencio por un largo momento. No había prisa en sus palabras, pero el peso de su mirada era profundo. Sebastián, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Las palabras ya no me sirven. Me dijiste muchas veces que cambiarías, pero nunca lo hiciste. ¿Qué me garantiza que esta vez será diferente? Sebastián sintió como si se le hubiera cerrado la garganta. Sabía que Isabela tenía razón. Nada le garantizaba que él fuera suficiente, que pudiera compensar todo lo perdido. Pero en ese instante no tenía otra opción que hacer lo único que podía, demostrar con acciones que él estaba listo para cambiar, que estaba dispuesto a estar a la altura de la situación. Lo que puedo hacer ahora es comprometerme, Isabela respondió, sin apartar la mirada de sus ojos. No quiero que me veas como una solución rápida, como alguien que aparece solo cuando hay problemas. Estoy aquí porque quiero estar aquí, porque quiero ser parte de tu vida, pero también porque quiero ser el padre que nuestro hijo merece. No se trata de salvarte económicamente, no se trata de cambiar lo que ya no puedo cambiar. Se trata de estar allí para ti, de ser un compañero constante, de caminar a tu lado en cada paso de este viaje, por difícil que sea. Isabela respiró profundamente, y por un momento se quedó pensativa. Sabía que lo que decía Sebastián tenía una carga emocional genuina, pero también sabía que prometer el compromiso era una cosa, y cumplirlo era otra completamente diferente. La historia entre ellos no se resolvía en palabras. Ella no podía simplemente perdonarlo por todo el daño que había causado, ni podía dejar que él entrara de nuevo en su vida sin tener la certeza de que estaba dispuesto a tomar responsabilidades reales. No podía volver a poner su esperanza en un sueño roto. Entonces demuéstralo, respondió Isabela, con calma, pero con una decisión firme en su voz. No me hables más de lo que harás ni de lo que prometes. Muéstrame que estás dispuesto a cambiar. Estarás aquí, sí, pero no será solo por mí, sino por nuestro hijo. Y tendrás que ser constante. No quiero que me abandones nuevamente. No quiero que me dejes luchar sola, porque si hay algo que he aprendido es que no puedo confiar en las promesas vacías. El peso de sus palabras cayó sobre Sebastián como una verdad que no podía ignorar. Estaba dispuesto a hacer todo lo que Isabela le pedía. Él sabía que no tenía derecho a exigirle nada, pero si había una oportunidad de demostrarle que podía ser el hombre que ella necesitaba, debía aceptarlo con humildad y compromiso. Lo haré, Isabela, dijo con voz firme, aunque la vulnerabilidad en su pecho no se desvaneció. Lo haré, no solo por ti, sino por nuestro hijo. No te voy a fallar esta vez. Isabela lo miró, y por un momento, algo en sus ojos cambió. No era una sonrisa, no era una aceptación total, pero había algo en su mirada que reflejaba una pequeña chispa de esperanza. Un indicio de que tal vez, solo tal vez, podría haber un futuro para ellos. Veremos, dijo finalmente, sus palabras firmes pero sin rechazar la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero no me pidas que te espere siempre, Sebastián. El tiempo ya ha pasado para nosotros. Ahora, todo depende de ti. Sebastián asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras, pero también la oportunidad que se abría ante él. Era su oportunidad, la última que tendría, para demostrar que podía ser un hombre mejor, que podía ser el hombre que Isabela y su hijo necesitaban. Y sabía que, aunque el camino sería largo, este era el primer paso en la dirección correcta. El día en que Mateo nació, el mundo de Sebastián se transformó para siempre. Nunca había imaginado lo que sentía en ese momento. Había asistido al parto, aunque había sido un proceso largo y complicado, y el miedo lo había invadido en todo momento. En sus pensamientos, el futuro era incierto, el dolor que experimentaba Isabela era insoportable, y él no sabía si estaba preparado para lo que venía. Pero, al ver a Mateo por primera vez, una calma inexplicable se apoderó de él. En ese pequeño ser, tan frágil, tan lleno de vida, Sebastián vio por primera vez el verdadero significado de la palabra familia. La familia que él siempre había soñado, pero que nunca había sabido cómo construir. Era su hijo, una criatura nacida del amor y la esperanza, pero también de sus errores, de las cicatrices del pasado que, ahora, parecían estar quedándose atrás.
En los ojos de Mateo, Sebastián vio una oportunidad de redención, una razón para ser mejor, no solo para él mismo, sino para los que más amaba. Isabela, por su parte, había pasado por una experiencia profundamente transformadora. Después de tanto dolor y sacrificio, el nacimiento de Mateo representaba más que la llegada de su hijo. Era la culminación de una esperanza que había creído perdida. Aunque no podía evitar el cansancio, la ansiedad y la sobrecarga emocional de los primeros días, al sostener a su hijo en brazos, algo dentro de ella cambió. La fragilidad de la vida y la nueva responsabilidad de ser madre la hicieron más fuerte, más centrada. Y aunque aún se sentía vulnerable, el amor que sentía por su hijo la empoderaba. Sebastián, que siempre había estado centrado en la acumulación de logros, dinero y poder, ahora se encontraba frente a su mayor desafío: ser el mejor padre posible para Mateo. No era algo que pudiera hacer con dinero, ni con contratos. Era algo que se construía día a día, con paciencia, dedicación y, sobre todo, con el amor genuino que estaba dispuesto a ofrecer. Ya no le interesaba el éxito material, ni las metas profesionales. Lo que realmente importaba ahora era el bienestar de Isabela, la seguridad de Mateo y la reconstrucción de la vida que había perdido. Durante las semanas posteriores al nacimiento de Mateo, Sebastián se dedicó a estar presente. No solo estuvo allí para Isabela en las horas más difíciles, sino que también se entregó por completo a la paternidad. Estaba allí en cada cambio de pañal, en cada noche sin dormir, en cada pequeña sonrisa de Mateo que hacía que su corazón se derritiera. Ya no pensaba en los números, ni en los contratos pendientes. Su mente estaba centrada en algo mucho más grande, en la vida que quería crear con Isabel y Mateo, en la familia que, aunque rota, podía reconstruir. Isabela, aunque agradecida por la presencia de Sebastián, seguía siendo cautelosa. A pesar de los esfuerzos evidentes de él, había una parte de ella que aún no podía dejar ir el miedo. Sabía que las palabras de Sebastián no significaban nada si no venían acompañadas de hechos, pero también entendió que las cicatrices no se curan de la noche a la mañana. Sebastián podía ser un buen padre, sí, pero ¿podía ser el compañero que ella necesitaba? El proceso de sanar y reconstruir la relación era largo, y ella estaba dispuesta a caminarlo, pero sin perder su independencia, sin perder la fuerza que la había mantenido de pie durante tantos años. Un día, mientras Sebastián estaba jugando con Mateo en el salón, Isabela lo observó desde la puerta. La escena era simple, pero cargada de significado. Sebastián estaba tendido en el suelo, haciendo ruidos graciosos para hacer reír a Mateo, que respondía con una carcajada contagiosa. En ese momento, algo dentro de Isabela cambió. Ya no veía al hombre que la había abandonado, sino a alguien que estaba dispuesto a cambiar, que estaba dispuesto a hacer lo que ella necesitaba. Ya no era solo una promesa vacía, sino una acción constante, un compromiso genuino. Isabela entró en el salón, se sentó junto a Sebastián y, mientras observaba a Mateo, dijo: «Nunca pensé que vería esta escena, Sebastián. Nunca pensé que llegaríamos aquí». Él la miró con una sonrisa suave. «Tampoco lo creí, Isabela, pero aquí estamos. Y sé que hay mucho que hacer, mucho que reconstruir, pero quiero estar aquí, para ti y para Mateo. No solo con palabras, sino con hechos». Isabela se quedó en silencio un momento, mirando a Mateo, luego volvió su mirada hacia Sebastián. Había algo en su actitud, algo en su disposición para comprometerse a un cambio real que comenzaba a abrir una nueva puerta. «Te he dicho muchas veces que necesito ver hechos, no solo palabras», dijo, su tono tranquilo pero lleno de firmeza. «Y te lo repito, estaré contigo en este camino si me demuestras, con todo lo que hagas, que no vas a dejar que nos caigamos otra vez, que no vas a ser el hombre que me defraudó. No te pido que seas perfecto, solo que seas consistente». Sebastián asintió, con una mirada llena de determinación. «Lo seré, Isabela, lo prometo, no hay vuelta atrás. Te lo demostraré, con todo lo que soy, porque este bebé, Mateo, nos necesita, y tú también». Isabela lo miró a los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, vio algo que nunca había visto en Sebastián: una decisión firme. No era la misma persona que se había alejado de ella en el pasado, ni el hombre que se centraba únicamente en su éxito personal. La promesa que él hacía ahora no era vacía. Era el comienzo de algo que ambos construirían juntos, aunque, como todo lo que valía la pena, sería un proceso largo. Las semanas que siguieron fueron de ajustes y pruebas. Sebastián asumió un papel más activo no solo en la vida de Mateo, sino también en la relación con Isabela.
Aunque la reconciliación no se completó de inmediato, la forma en que Sebastián se mostró a sí mismo, con paciencia, respeto y dedicación, demostró que el cambio era real. Las conversaciones que antes eran tensas comenzaron a suavizarse, y aunque Isabela aún tenía sus reservas, no podía ignorar que Sebastián estaba demostrando un compromiso genuino. Ya no era solo un padre presente, sino un compañero que estaba dispuesto a caminar junto a ella en los días buenos y en los difíciles. El futuro seguía siendo incierto, pero lo que sí sabían ambos era que el pasado ya no dictaría su futuro. Juntos, empezarían a construir una familia sólida, unida no solo por el amor, sino también por el compromiso y el esfuerzo diario. Y, mientras Mateo crecía, también lo hacía la relación entre ellos, poco a poco, pero con la promesa de que lo harían bien esta vez.